¿Qué deseamos para nuestro hermano Henry? Amén. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor. ¿Cómo nos encontramos en esta tarde? Bendecidos. Con esa bendición que nos ha dado el Señor en este día, vamos a continuar el orden del servicio y ahora vamos a meditar un poco en la palabra del Señor, para los cuales pido que abramos nuestras Biblias a Romanos 9 y aún nos encontramos en los versículos 14 al 24, donde vamos a seguir estudiando este pasaje tan maravilloso. Y antes de comenzar, voy a pedirle a nuestro hermano Luis que nos lleve en una oración. Amén, hermano Luis. Amén, hermano Luis. Vamos a orar en este momento. Padre bueno del cielo, Señor bondadoso, estamos, Señor, en la presencia, Señor, de usted, suplicando, Señor, por tu siervo, que va a traer la palabra, la enseñanza, Señor. Que esa palabra, Señor, llegue, Señor, a corazones sensibles y que ellos puedan comprender y aceptar al Señor Jesucristo en sus corazones. Señor, y nosotros nos encargaremos de darle toda la honra y toda la gloria desde hoy para siempre. Amén. Adelante, hermano. Amén. Gracias, hermano. ¿Qué deseamos para nuestro hermano Luis? Amén. Dios le bendiga. Romanos 9:24, 9 del 14 al 24, dice así: ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Hasta ahí vamos a leer. Pueden ocupar su lugar. Como hemos estado en este libro de Romanos, y como Romanos es la exposición del apóstol Pablo acerca de la salvación, todo lo referente a la salvación lo podemos encontrar aquí en la epístola a los Romanos, que precisamente para eso le escribió Pablo por medio del Espíritu de Dios. Y como hemos estado analizando la salvación que nos muestra aquí, ¿verdad? Porque precisamente el libro de los Romanos es para mostrarnos la salvación por medio de la gracia, la salvación de gracia por medio de la fe. Y eso es precisamente lo que Pablo nos ha estado enseñando en todo este transcurso que llevamos del capítulo 1 hasta el capítulo 9 en el cual nos encontramos. Y hemos estado aprendiendo, por ejemplo, en el capítulo 8 y el versículo 29, que Él nos conoció de antemano, que nos predestinó, que nos llamó, que nos justificó y que un día nos va a ¿qué? Glorificar.
Así que la Escritura es muy clara sobre la soberanía de Dios en la salvación. No olvidemos que Dios es soberano. Así que Pablo presenta esta verdad clásica aquí en nuestro texto de Romanos 9. Y quizás Romanos 9 sea la sección más amplia de enseñanza sobre este tema. Y por esa razón exige nuestra atención cuidadosa. Ya que Pablo pues, nos ha estado enseñando acerca de la justificación por gracia, por medio de la fe. Ahora tengamos en cuenta que la idea central de Romanos es precisamente eso, enseñar la justificación por gracia mediante la fe. No por obras, no por guardar la ley, sino por gracia. Y al enseñar esta gran doctrina de la justificación por gracia mediante la fe en la persona y obra del Señor Jesucristo, pues el apóstol Pablo abarca todas las dimensiones de la salvación. Nos ha estado presentando la riqueza completa del Evangelio. Primero describió el estado pecaminoso del hombre. Luego, a partir del capítulo 3, versículo 21, comenzó a explicarnos cómo el hombre podía ser liberado de su pecado. Y comenzó a mostrar en los capítulos 3 y 4 la salvación en su esencia. Y luego a partir del capítulo 5 y hasta el capítulo 8 comenzó a hablar sobre los resultados de la salvación. Aprendimos que la salvación tiene innumerables resultados y bendiciones, como tener paz con Dios, tener permanencia en la gracia, tener esperanza de gloria, amor de Dios, reconciliación con Dios, libertad de la condenación, unión con Cristo, de tener victoria sobre el pecado, la liberación de la ley, el cumplimiento real de la ley, como vimos en Romanos 8, la morada del Espíritu en nosotros, la adopción como hijos de Dios, el rol de herederos de Dios y finalmente, al final del capítulo 8, la gran doctrina de la seguridad eterna. Así que Pablo nos ha llevado literalmente al corazón mismo de Dios para revelarnos los grandes beneficios de la salvación. Y qué lista la que hemos estado observando, viendo y estudiando. Y que todo esto pertenece a los redimidos, aquellos que fueron sacados de la impotencia, la desesperanza del pecado, llevados mediante la realidad de la salvación al tesoro de la bienaventuranza. Y así al llegar al final del capítulo 8 nos elevamos hacia los cielos al tocar las realidades de nuestra gran y gloriosa herencia eterna. Y Pablo concluye el capítulo 8 diciendo que estamos seguros para siempre, que nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Así que al llegar a esa conclusión, de ahí surge una pregunta. Y la pregunta que Pablo sabe y que va a surgir, porque esta no fue la primera vez que Pablo predicó acerca de las verdades de la salvación, ya que siempre que él lo hacía, siempre había personas que lo iban a contradecir, que le iban a preguntar, especialmente las mismas preguntas en aquel tiempo, que son las mismas preguntas que surgen hoy en día. Y la pregunta es, ¿y qué de los judíos? ¿Qué hay de los judíos? ¿Ellos también conocían la bendición de Dios? ¿Ellos también conocían la salvación de Dios? ¿Ellos también conocían a Dios como su Dios? Y ahora, ¿qué de ellos? ¿Están en la incredulidad? Y Jesús mismo dijo, porque no creen, llevaremos este mensaje a una nación que creerá y producirá frutos de él. Y fue ahí cuando se inició la iglesia.
Pero, ¿qué hay de los judíos? Es decir, ¿cuán seguros podemos estar si una vez fueron el pueblo de Dios y ya no lo son? O sea, esa es una pregunta justa. Si disfrutaron de todas las bendiciones que Dios podía dar a su pueblo especial y ahora han sido apartados, otra pregunta que surgiría es, ¿cuán seguras son estas bendiciones para nosotros, los gentiles? Es decir, si Dios apartó a los judíos por su pecado, ¿tenemos alguna garantía de que no nos apartará a nosotros también? ¿Y qué tal esta pregunta? Si todo esto es cierto, si todo este nuevo pacto es cierto, si todo este evangelio del Nuevo Testamento es cierto, si este nuevo mensaje en Jesucristo es cierto, entonces, ¿por qué el pueblo de Dios, los judíos, no lo creyeron o no lo creen? ¿Acaso no son el pueblo de Dios? ¿O no eran el pueblo de Dios? ¿No eran ellos quienes poseían las Escrituras? ¿No eran ellos quienes conocían a Dios mejor que nadie? Si es cierto, ¿por qué lo rechazaron? Y si Dios los rechazó, ¿cuán seguros podemos estar nosotros de que en un día no nos va a rechazar? Así que estas son las preguntas que se plantean en la mente de un objetor. Y en los capítulos 9, 10 y 11, Pablo responde estas preguntas. En los capítulos 9 y 10 responde a la pregunta, ¿cómo es que Israel no cree? Si esta es la verdad, si el evangelio es la verdad, ¿por qué Israel no cree? Y en el capítulo 11 responde a la pregunta, si Dios apartó al judío, ¿cómo sabemos que no nos apartará a nosotros también? Así que cuando la gente analiza los capítulos 9, 10 y 11, a menudo piensa que se trata de una verdad aislada, añadida en medio de todo esto, pero no es así. Está en el flujo mismo del argumento, porque si se le cree a Pablo en cuanto a la realidad del nuevo pacto, de la justificación por la fe en Jesucristo, si se le cree en esa presentación, entonces es esencial que responda a la pregunta, ¿no? Que conteste la pregunta, ¿qué pasa con los judíos? ¿Por qué los judíos no creen? Por un lado, ¿y cómo podrían ser o cómo es que fueron dejados a un lado si eran el pueblo de Dios? Así que a la luz de estas preguntas, Pablo escribe los magistrales capítulos 9, 10 y 11. Y ahora, en primer lugar, en el capítulo 9, y esto es un resumen rápido, ¿verdad?, de todo lo que hemos abarcado, pero como es algo importante que comprendamos, pues quiero que esté claro, ¿verdad? Así que, en primer lugar, en el capítulo 9, como hemos estado aprendiendo, Pablo demuestra que la incredulidad de Israel no viola en absoluto la integridad de Dios. No viola el carácter de Dios, no altera la palabra de Dios y no niega las promesas de Dios. Dirá el pensamiento terrenal, la razón y la lógica del hombre podrán decir, bueno, si Dios hizo todas estas promesas a Israel y le dio todas estas bendiciones, y Jesús mismo dijo que la salvación es de los judíos, y ahora si Israel es dejado de lado, ¿acaso no ha violado Dios su propia naturaleza? ¿Acaso no se debe confiar en Dios? Porque ahora los israelitas se parecen más a hombres que no cumplen su palabra y no la cumplen. Por lo tanto, la incredulidad de Israel
pues es un tema que debe ser abordado, que debe ser explicado. Antes de seguir adelante, Pablo tiene que explicar esas preguntas, tiene que dar respuesta a esas preguntas. Y esto se encuentra en el capítulo 9. La incredulidad de Israel no es incompatible, dice Pablo en este capítulo, con la promesa de Dios. O sea, el hecho de que Israel no crea no contradice nada las promesas de Dios. Y esto nos lo dice, ya lo vimos en el versículo 6 al 13. En el versículos 14 al 24 vamos a ver que tampoco la incredulidad de Israel es incompatible con la persona de Dios. ¿Sí? Porque aquí se ataca directamente a la persona de Dios. Y que tampoco es incompatible con los profetas de Dios, como vamos a ver más adelante en los versículos 25 al 29. Y que tampoco es incompatible con el prerequisito de Dios en los versículos del 30 al 33. Así que el capítulo 9, entonces, en cierto sentido, lo que Pablo está haciendo, está defendiendo a Dios contra la acusación de injusticia, de promesas incumplidas, pérdida de integridad, profecías violadas y de haber cambiado sus reglas a mitad del camino. De eso es de lo que está defendiendo Pablo a Dios en estos 3 capítulos. Así que Pablo escribe el capítulo 9 para demostrar que aunque Israel se encuentra en incredulidad, aunque rechaza al Mesías y aunque Israel fue dejado de lado, esto de ninguna manera viola la promesa de Dios, no viola su persona y tampoco viola sus profetas ni su prerequisito. Y los versículos del 6 al 13, primero que nada, vimos que, dice el versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado. ¿Sí? En otras palabras, Pablo afirma que la incredulidad de Israel no es incompatible con la promesa de Dios. Que Israel no crea no significa que la palabra de Dios no cumpla su promesa. No significa que la palabra de Dios se vuelva ineficaz. Y luego explica cómo es esto. Y muestra que la incredulidad nacional de Israel no significa que Dios haya roto la promesa que le hizo a Abraham. ¿Por qué? Porque de todos modos, Dios nunca prometió salvar a toda la descendencia física de Abraham. ¿O sí? ¿Verdad que no? Y ese precisamente es su argumento, en versículo 6. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. En otras palabras, Dios nunca tuvo la intención de que todos los que procedieron de los lomos de Abraham fueran redimidos por herencia racial. Nunca prometió salvación a la descendencia natural de Abraham, siempre fue solo a un remanente creyente. Y lo ilustra de 2 maneras. Primero, Isaac, en los versículos 7 y 9, Pablo dice, miren, desde el principio Abraham tuvo 2 hijos y Dios eligió a uno y no al otro. Dios eligió a Isaac y no a Ismael. Y luego la ilustración en los versículos 10, en el versículo 10 y siguientes, es la ilustración de Jacob. O sea, Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Y Dios no eligió a ambos hijos, sino eligió ¿a quién? A Jacob. En otras palabras, Pablo dice, no acusen a Dios de no cumplir su promesa porque la nación de Israel, no acusen a Dios de no cumplir su promesa porque la nación de Israel lo rechaza. Dios nunca tuvo la intención de que toda la nación
toda la descendencia de los lomos de Abraham creyera. Así que no se trata en absoluto de una violación de la promesa de Dios, pues siempre fue un remanente el que Dios seleccionó. Siempre fue un proceso selectivo. Esto se reitera en el capítulo 11, que vamos a ver más adelante, cuando habla del remanente de aquellos 7,000 hombres que no se arrodillaron ante Balaam. Dice el versículo 4 del capítulo 11, pero ¿qué le dice la divina respuesta? ¿No me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Balaam? ¿Sí? Dios siempre ha salvado y ha redimido solamente a un remanente, no a todos. Siempre ha sido a un remanente. ¿Qué es un remanente? Solamente una porción, una parte, ¿sí? Algo, un sobrante, ¿no? Así que la idea es muy clara, no debemos esperar más que un remanente en ningún momento de la historia de Israel, que sean los elegidos, el verdadero Israel, dentro del Israel natural, ¿sí? Un remanente dentro del Israel natural. Y el segundo punto aparece en los versículos que vamos a estar viendo en esta tarde, del 14 al 24, y aquí muestra que la incredulidad de Israel no es incompatible con la persona de Dios, porque inmediatamente la idea que se relaciona con el carácter de Dios es de que si Dios selecciona, si Dios elige, si Dios escoge, como dice el versículo 14, ¿qué pues diremos? Es la pregunta si Dios escoge, si Dios selecciona, entonces, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Porque el hombre natural le gusta decir, no, yo tengo algo que yo tengo algo que ver ahí, ¿sí? El hombre no quiere que todo sea de Dios. El hombre quiere participar de alguna u otra manera. Pero Pablo, contestando o haciendo la pregunta que sus objetores dirían, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿No es eso injusto? Es decir, si Dios simplemente elige a unos y no a otros, ¿no es Dios injusto? Y su respuesta es, no, en ninguna manera. Es la negación más fuerte posible, no, ni Dios lo quiera. ¿Sí? Por cierto, puede que eso haya sido literalmente lo que se dijo cuando se hablaba arameo. No, Dios no es injusto. Dios no puede hacer el mal, el carácter de Dios no se ve cuestionado por la incredulidad de la mayoría de los judíos. Y alguien podría decir, bueno, si eso es verdad, pruébalo. Muéstranos las pruebas. ¿Cuál es la prueba? Y supongo, ¿verdad?, que si Pablo viviera en nuestra cultura contemporánea, Pablo lo probaría con la lógica, con la razón. Pero ¿saben qué? Pablo no lo hace de esa manera, sino simplemente se va a la Escritura y cita 2 pasajes del Antiguo Testamento. Y esos 2 pasajes son su prueba, la prueba que él presenta. El pasaje número 1 es Éxodo 33, 19 y se cita en el versículo 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Sí? Así que ahí nos vamos otra vez al Pentateuco, a la revelación inicial de Dios a Moisés, y cuando Dios se reveló, entonces se reveló como un Dios selectivo, un Dios electivo. Así que esto no es un cambio en la naturaleza de Dios, no es que Dios haya cambiado. Esto no es una alteración del carácter de Dios. Él siempre ha sido el Dios que tiene misericordia
de quien Él elige tener misericordia y muestra compasión con quien Él elige mostrar comparación. ¿Por qué? Porque Él es soberano y Él hace lo que a Él le plazca conforme a su voluntad. ¿Amén? ¿Y quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Dios lo dijo. Ese es su propio testimonio de su propia naturaleza. Así que el versículo dice que Dios se ha revelado como un Dios que elige ser misericordioso con el pecador. Esa es su elección. Ese es el tipo de Dios que tenemos. Tenemos un Dios misericordioso que elige a quien concede misericordia. Es su carácter ser misericordioso, es su carácter ser compasivo, es su carácter ser misericordioso. Demostrar bondad amorosa es parte de su carácter. El Salmo 145:8 dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira, ¿y qué? Grande en misericordia. Y el profeta Miqueas dice allá en Miqueas 7:18, ¿qué Dios como tú, dice, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita ¿en qué? En misericordia, ¿sí? Así que la Biblia lo presenta como un Dios misericordioso, un Dios clemente, pero da su misericordia y su gracia a quien Él quiere. Amén. No al que se lo demanda, sino al que Él quiere. Siempre ha sido así, siempre ha sido así, desde el principio. Así que el Señor no ha violado su propósito, no ha violado su persona y no hay pérdida de integridad en Él. La Escritura dice que desde el principio que Él era esa clase de Dios y es esa clase de Dios que soberanamente da misericordia a quienes Él desea. De hecho, se podría argumentar que Dios es injusto si le da misericordia a alguien. ¿No es verdad? Porque, ¿qué exige la justicia de los pecadores? O sea, si le decimos a Dios, sé justo con nosotros, Señor, danos lo que nos merecemos, ¿qué nos daría? Condenación, porque eso es lo que nos merecemos. Amén. Eso es precisamente lo que nos merecemos. Así que no podemos pedirle justicia a Dios, porque si se la pedimos, nos condenamos. Amén. Así es de que si se dice que Dios es injusto, hablar de su misericordia no es la manera de decirlo. Si se quiere hablar de Dios como injusto, probablemente se estaría en terreno más seguro si se le acusara de injusticia por salvar a alguien, porque la justicia nos condena a todos. Si acusamos a Dios de injusto, tendríamos que acusarlo de ¿por qué es que si todos somos pecadores, ¿por qué nos da misericordia? Solamente de esa manera podríamos acusarlo de injusto, pero no, ¿sí? O sea, estaríamos en un campo más seguro en ese pensamiento. Pero ese no es el punto. El punto aquí es que a Dios no se le puede acusar de ser injusto porque Dios siempre se ha revelado como un Dios de gracia, un Dios de gran misericordia que muestra misericordia, compasión y gracia a los pecadores que no se merecen el perdón. Por lo cual todos merecemos ser condenados. Y siempre se ha revelado como alguien que elige a quien redimir. Así que
De esta escritura se desprende la verdad del versículo 16. Aquí de Romanos 9 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene ¿qué? Misericordia. Siempre ha sido así. Si una persona es redimida, no es porque la haya deseado, no es porque la haya buscado, es porque Dios la dio. No es su voluntad, o no es nuestra voluntad, no es nuestro esfuerzo, es la buena voluntad de Dios. Y eso queda muy claro, porque la salvación es ¿de quién? De Jehová. Y para redoblar su argumento, Pablo añade otra escritura y cita Éxodo 9:16 en Romanos 9:17, solo que esta vez un poco diferente. Dice, porque la escritura dice a Faraón, y de nuevo Pablo nos lleva al Pentateuco, de nuevo a los libros principales del Antiguo Testamento, los libros de Moisés, y dice, para este mismo propósito te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Esto es hablando del faraón. Así que Dios desde el principio levantó a Faraón en el escenario de la historia humana como un medio para demostrar su poder salvador y redentor. Y de nuevo aquí, la única razón por la que Faraón llegó a donde llegó y la razón por la que Faraón hizo lo que hizo fue por la pura voluntad ¿de quién? De Dios. ¿Sí? Por lo tanto, dice el versículo 18, de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere, ¿qué? Endurece. ¿Y qué nos dice el libro de Éxodo sobre el faraón? Que Dios endureció el corazón ¿de quién? Del faraón. Así, de esta manera el apóstol Pablo ofrece una respuesta asombrosa a la pregunta, ¿es Dios injusto si es selectivo en el proceso de la salvación? Si Dios elige a ciertas personas para ser salvadas, ¿eso lo hace injusto? Dice que eso no viola en absoluto el carácter justo de Dios. No viola en absoluto la integridad de Dios, pues Dios se reveló desde el principio como un Dios que elige a quién tendrá misericordia y a quién endurecerá. Y ese es el Dios que se revela y no hay cambio. ¿Por qué? Porque Dios elige ser misericordioso y también elige endurecer, porque es Dios y es libre de hacer lo que Él quiera. Si a Él le place endurecer a unos y salvar a otros, en ninguna manera es Él injusto. ¿Sí? Y eso se reitera en Romanos 11, versículo 7, cuando dice, fíjense aquí, Israel no ha alcanzado lo que busca. Israel no ha alcanzado lo que busca. ¿Por qué? Porque no le pertenece al que quiere ni al que corre. ¿Sí? Pero los elegidos, fíjense, los elegidos lo han logrado. ¿Y los demás fueron qué? Cegados. Los demás fueron cegados, es decir, endurecidos. Porque el versículo 8 dice, Dios les dio un espíritu ¿de qué? Estupor. O sea, Dios endurece, Dios endurece y Dios da ¿qué? Misericordia. Ahora quizás digan, vaya, esto no es lo que aprendí o lo que he aprendido en la iglesia. Bueno, esto es lo que dice la Escritura, es lo que dice la Biblia y eso es todo. Solo quiero que vean lo que dicen las Escrituras. Y Pablo aquí está hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿Sí? O sea que no es solamente Pablo,
sino es ¿quién? Dios, por medio del Espíritu de Dios, ¿a través de quién? De Pablo. Así que la segunda pregunta o objeción que Pablo anticipa y contesta es: ¿por qué pues Dios inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? En otras palabras, si Dios en su soberanía de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece, ¿cómo pueden los seres humanos ser hechos responsables por sus decisiones? ¿Sí? ¿Cómo puede ser culpado por nuestra incredulidad y pecado, cuando nuestro destino ya ha sido determinado por Dios? También en este caso el razonamiento mismo pretende impugnar la injusticia y la ecuanimidad de Dios. Pero cuando llegamos ahí vamos a decir, bueno, si es la decisión de Dios dar misericordia a unos y endurecer el corazón de otros, entonces, ¿por qué me inculpa de pecado si la decisión la tiene por completo Dios? Esa es la pregunta, ¿no? La segunda pregunta a la cual Pablo debe dar contestación. Pero veamos algunos pasajes donde Dios es voluntad, y es la voluntad de Dios y la soberanía de Dios, de acuerdo a su voluntad, endurecer los corazones de los hombres. Pero también es su voluntad y su misericordia abrir el corazón de los hombres, la mente de los hombres, ¿sí? Dar misericordia y salvación. Y en ambas cosas son para demostrar su gloria, ¿sí? ¿Y cómo es que Dios demuestra su gloria? Cuando escoge a unos y cuando no escoge a otros. Bueno, pues vamos a irlo viendo, ¿sí? Cuando Israel estaba conquistando a Canaán, nos dice allá Josué 11, 18 al 20, por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes cananeos. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra, porque esto vino de Jehová. Y luego, ¿qué dice ahí? Que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel. Fíjense, ¿con qué propósito endureció Dios el corazón de estos? Dice, para destruirlos y que no les fuese hecha, ¿qué? Misericordia, sino que fuesen desarraigados, como Jehová lo había mandado a Moisés. Si le ponemos atención a lo que está diciendo ahí, vemos que estos enemigos de Israel se hicieron enemigos de Israel. ¿Por qué? Por la voluntad de Dios, porque Él endureció sus corazones para que le hicieran guerra ¿a quién? A Israel, con el propósito de que fuesen ¿qué? Destruidos. Tremendo, ¿no? Tales mandatos de Dios, los cuales abundan en el Antiguo Testamento, le parecen totalmente caprichosos y crueles a las mentes mundanas y carnales que aceptan únicamente lo que se ajusta a sus ideas preconcebidas de lo correcto y lo incorrecto, de lo justo y de lo injusto, ¿sí? En consecuencia, el hombre juzga a un Dios conforme a sus propios estándares finitos, inclinados y contaminados al pecado. Pero la voluntad soberana de Dios también es algo que se enseña con la misma claridad en el Nuevo Testamento. Más adelante en la carta dirigida, en esta misma carta, allá en el capítulo 11, 7,
como ya lo mencioné anteriormente, el hecho de que lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron, ¿qué? Dice, endurecidos. En su primera carta a los tesalonicenses, también Pablo declara ya en el capítulo 5, 9, dice, no nos ha puesto Dios, ¿a quién? A los creyentes, para ira, ¿sí? No nos ha puesto Dios para ira. O sea que si lo volteamos, es que Dios ha puesto a unos para ira y a otros, a nosotros, no para ira, sino para alcanzar ¿qué? Salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que en su soberanía perfecta y en justicia y juicios perfectos, Dios ha destinado a algunas personas para la salvación por su gracia y debido a su pecado e incredulidad ha dejado a los demás a la condenación bajo todo el peso de su ira. Cuando hizo referencia a los incrédulos que no se arrepienten, Pedro, ahí en 1 de Pedro 2:12, dijo, estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos, fíjense, ¿para qué nacieron? Para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. ¿Sí? Así que muchos críticos de esta doctrina, quienes supuestamente salen a la defensa de la justicia de Dios, se equivocan al no reconocer que todo ser humano desde la caída no merece más que la justa condenación de Dios, ¿sí? A pasar una eternidad en el infierno. Por lo tanto, no es injusto que de conformidad con su gracia soberana, Dios opte por elegir a algunos de esos pecadores para salvación. Y claro, pues esto no nos cuesta trabajo entender, ¿sí? Nos cuesta trabajo entender acerca de la elección y la predestinación soberana. Esto, por más que tratemos de comprenderlo, no lo vamos a comprender. Únicamente puede ser ¿qué? Aceptado por fe. ¿Sí? Cuando reconocemos que es la verdad, sencillamente porque Dios así la ha revelado, lo único que necesitamos hacer es aceptarla. ¿Sí? Aunque no la comprendamos, porque nadie la comprende. Por más que tratemos, nuestra mente finita no va a entender eso. Pero si Dios lo enseña y si confiamos en Él, ¿qué es lo que debemos de hacer? Confiar y creer que así como nos dice, así es. Porque solamente puede ser aceptado por fe. Porque sabemos que como creyentes solamente merecemos el rechazo y la condenación de Dios, pero también sabemos que por razones que no entendemos y que son exclusivamente por la soberanía de Dios, Dios nos ha elegido para ser sus hijos y en su propio tiempo y manera nos ha traído uno a uno por la fe salvadora en Jesucristo. Por otra parte, también sabemos que nuestra voluntad humana juega un papel en nuestra salvación, porque Jesús dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá ¿qué? A mí. Y esto corresponde a la opción de la voluntad de Dios. Pero también Jesús dijo inmediatamente y a continuación, y al que a mí viene, no le echo fuera. Así que ahí tenemos otra vez las dos partes, ¿sí? Y esta es la decisión que el hombre toma por voluntad propia, a la cual Dios da acceso gratuito en su gracia a todos los que creen en su Hijo. Y para continuar con la sencilla proclamación de la rectitud y justicia soberanas de Dios,
en lugar de un intento limitado de explicación de su parte, Pablo le devuelve una pregunta a quienes se atreven a cuestionar al Señor. El versículo 20, la primera parte del versículo 20, el apóstol dice a los contradictores: mas antes, oh hombre, dice, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? O sea, ¿quiénes somos nosotros para decirle, ¿por qué escoges a unos y no a otros? ¿Quiénes somos nosotros para altercar contra Dios? En otras palabras, es una blasfemia el simple hecho de cuestionar, para no mencionar el de negar el derecho que Dios tiene de hacer que los hombres le rindan cuentas cuando son cautivos de su voluntad soberana. Y es obvio a partir de las palabras empleadas por Pablo que las personas que hacen esa clase de preguntas no se han dispuesto para buscar la verdad de Dios, sino su propia ¿qué? Justificación. Y en un intento por excusarse en medio de su propia incredulidad pecaminosa, ignorancia y rebelión espiritual, esa clase de gente optaría, en lugar de aceptar su pecado, optaría ¿por qué? Por acusar a Dios, porque el hombre es difícil que se culpe a sí mismo. Siempre buscamos a quién culpar, y en este caso el hombre, ¿a quién culpa? A Dios, ¿verdad? No obstante, puesto que el entendimiento humano es limitado, hasta las preguntas más sinceras acerca de la elección y predestinación soberanas de Dios quedarían sin ser respondidas en últimas, ¿sí? Como ya vimos, es una de las muchas verdades acerca de Dios que debemos aceptar por fe, por el simple hecho de que Él las ha revelado como tales en su palabra. Y Pablo, otra vez apoyándose en el Antiguo Testamento, Pablo continúa su reprensión a los incrédulos presuntuosos, mostrando cuán absurdo es que alguien pretenda cuestionar la voluntad de Dios, ¿sí? Los derechos de Dios. Y dice la segunda parte del versículo 20, ¿dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Dice, ¿acaso el alfarero le va a pedir permiso al lodo para hacer lo que él quiera? ¿Acaso no el alfarero tiene la voluntad de hacer lo que él quiera con ese pedazo de barro? O sea, esto lo usa Pablo como para decir, es algo absurdo, ¿no? Preguntarle a Dios o cuestionar a Dios. Muchos siglos antes, el profeta Isaías había usado esa misma analogía. Allá en Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierta para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Sí? Y haciendo uso de esa misma imagen, Jeremías también escribió, allá en Jeremías 18:3, dice, y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Aunque en un grado de
aunque a un grado infinitamente mayor, Dios es el creador de los hombres, así como un alfarero es el creador de sus vasijas de barro. Así que no es racional, sino por el contrario, mucho más arrogante y necio que los hombres cuestionen la justicia y la sabiduría de Dios, que el hecho de que si acaso fuera posible, un jarrón de barro cuestionara los motivos y propósitos del alfarero, ¿sí?, que lo hizo. O sea, es totalmente absurdo. Dijo Martín Lutero, la respuesta es que Dios es incomprensible en todo sentido y por lo tanto su justicia, al igual que sus demás atributos, también deben ser incomprensibles. ¿Sí? Porque si los comprendiéramos, llegaríamos a ser igual a Dios. Y es por esa razón que San Pablo exclama: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Ahora bien, no sería difícil hallar sentido a sus juicios si nosotros siempre los pudiéramos percibir como justos. ¿Sí? Así que, para poder entender completamente a Dios, sería necesario que nosotros fuésemos iguales a Dios, aquel que nos hizo. Ahora, un punto antes, no vamos a alcanzar a cubrir, pero un punto antes de terminar, y para que no haya confusión, independientemente de la soberanía de Dios, de lo que esto pueda significar en toda su plenitud, no significa, fíjense, porque alguien se puede ir por ese camino, no significa y no puede significar que Él haya elegido que los hombres se vuelvan pecadores y se queden así. ¿Sí? Nuestro Dios, perfectamente santo y justo, no es responsable en lo más mínimo por la pecaminosidad de sus criaturas. ¿Ok? Santiago nos expresa esta verdad. En Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, ¿qué dice? No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y Habacuc 1:13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, dice Habacuc acerca del Señor, ni puedes ver el agravio. Así que como sucede en este capítulo 9 y sin duda en el resto de las Escrituras, los últimos 3 versículos de este pasaje no intentan mostrar la fuente o el origen del mal, ni tratar de explicar la humanamente inexplicable incongruencia entre la justicia de Dios y su ecuanimidad. Aquí el apóstol Pablo simplemente hace una declaración en forma de una pregunta retórica en el versículo 22. Fíjense. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Luego Pablo da 2 razones. Aunque no constituye una explicación completa, para entender por qué Dios permitió que el pecado entrara y contaminara el universo. Y el término griego que se traduce aquí con la expresión queriendo es mucho más fuerte que la connotación de esta palabra en español. La palabra griega transmite la idea de una intención determinada, no de una aprobación o consentimiento indiferente o desvalido, ¿sí? En primer lugar, dice Pablo, Dios determinó permitir la presencia del pecado en su creación porque esto le dio la oportunidad, ¿para qué?
para mostrar su ira. ¿Sí? Si el pecado no hubiera entrado al mundo, no conoceríamos la ira de Dios. Es lo que está diciendo. Dios es glorificado al hacer un despliegue de su ira, así como lo es al extender su gracia, porque estos dos atributos por igual, al lado de todos los demás atributos del carácter de Dios divinos, los cuales son perfectamente y permanentemente congruentes en sí mismos y dignos de afecto y adoración, incluso el enojo, la venganza, la retribución de Dios que son derramadas sobre los pecadores, fíjense, son aspectos gloriosos de su carácter, porque hacen un despliegue de su santidad majestuosa. Si Dios no hubiera permitido que el pecado entrara al mundo, no conoceríamos esa parte acerca de Dios. Pero Dios, queriendo mostrar toda su grandeza, toda su gloria, tuvo que permitir que el pecado entrara al mundo. ¿Sí? En segundo lugar, Dios permitió que el pecado entrara al mundo a fin de hacer notorio su poder. ¿Qué poder? Su poder queda manifestado en su juicio y en el castigo del pecado. Los acontecimientos vividos e imponentes que se encuentran en los capítulos finales de Apocalipsis muestran la ira y el juicio de Dios. ¿Sí? Las plagas, el juicio inexorable y todas las demás maldiciones de la revelación apocalíptica no dejan duda alguna de que el Señor juzgará y quitará todo el pecado y a todos los pecadores de la tierra antes de establecer su reino milenario. ¿Sí? Cuando Cristo venga del cielo con sus ropas bañadas en sangre, montado sobre un caballo blanco y empuñando una espada, derrotará al anticristo y a todos sus seguidores. ¿Sí? El poder de Dios que originalmente fue desplegado en la creación, cuando Dios creó todas las cosas, será igualmente glorioso en su juicio y destrucción. ¿Sí? Y de esta manera quedará manifestado de forma admirable en su conquista justificada de todos los enemigos que se atrevan a conquistarle o que quieran conquistarle. Porque Dios tiene el derecho para actuar de manera gloriosa en los juicios, pero por su misericordia, Él también nos dice aquí que soportó con mucha paciencia al mundo de pecadores. ¿Sí? Dice, Él, Dios, soportó y sigue soportando su incredulidad, su rechazo, aborrecimiento, blasfemia, iniquidad, mientras les permitió tener tiempo, o mientras les permite tener tiempo y oportunidades suficientes para venir al arrepentimiento. La vida que Dios nos da es el tiempo que Dios nos da para arrepentirnos. Amén. El Salmo 103, 8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y también en 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, ¿qué? Procedan al arrepentimiento. Y luego la segunda parte del versículo 22 dice, los vasos de ira preparados para destrucción. Imagínense, los vasos de ira preparados para destrucción. Tremenda manera de identificar a los incrédulos en las Escrituras. Y Pablo está hablando de los vasos humanos, impíos e impenitentes que no se arrepintieron de su pecado, y todos los cuales sentirán todo el peso de la ira de Dios.
La razón por la cual están, dice, preparados para la destrucción. Pero no fue porque, bueno, vamos a decir que fue porque Dios lo quiso, ¿verdad? Pero también fue por el propio rechazo de ellos, o va a ser por el propio rechazo de ellos. Amén. Así que, con eso termino. No es que Dios haga a los hombres pecaminosos, sino que Dios los abandona en su pecaminosidad hasta que se dispongan voluntariamente a arrepentirse y acudir a su Hijo para ser librados del juicio. ¿Sí? Y ya vamos a explicar eso un poquito más la próxima vez, porque un gran ejemplo lo tenemos en Judas. Aunque Judas fue predestinado precisamente para traicionar al Señor, el Señor desde el principio, miren, lo escogió entre los 12 para que estuviera con Él. Y todo el tiempo Jesús quiso que se arrepintiera, aunque había sido predestinado para traicionar a Jesús. Pero aún así, Jesús trató por todos los medios para que Él se arrepintiera, pero no se arrepintió. ¿Amén? Y ahí vemos cómo es eso posible, que Dios lo haya escogido para perdición, o sea, para la traición, pero al mismo tiempo Jesús trató de que se salvara, ¿sí? Le mostró su carácter, su voluntad, todo, aun cuando Judas entregó a Jesús. ¿Qué le dijo? ¿Con un beso? ¿Qué? ¿Con un beso qué? Entregas. O sea, hasta en ese punto le estaba tratando de que se arrepintiera y no se arrepintió por la dureza de su corazón. Pero ¿cómo entendemos eso? No lo podemos entender, ¿eh? Que por un lado haya sido escogido para traición y que por otro lado Jesús le dio la oportunidad de que se salvara. Amén. Pero continuaremos, porque esto, como hizo Henry, en veces nos pone la cabeza que ya no nos cabe más. Bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a continuar rápidamente en esta tarde con la Cena del Señor, siendo el primer domingo del mes. Vamos a celebrar la Cena del Señor. Para ello vamos a ir 1 Corintios 11:23, donde Pablo nos habla de la revelación que él tuvo por parte del Señor Jesucristo en el establecimiento de la Cena del Señor. Dice, porque yo recibí del Señor, ahí nos dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados.
Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Así que ahí el apóstol Pablo nos enseña, nos muestra cómo fue que él recibió la ordenanza de la cena del Señor. Pablo no estuvo en la última cena o en la última Pascua que el Señor celebró con sus discípulos, pero a él le fue revelado directamente por Jesucristo. Y el Señor Jesús dejó 2 ordenanzas para su iglesia. Una es el bautismo, de la cual hablamos esta mañana en la escuela dominical, y la segunda es la cena del Señor. Ambas son ilustraciones de cómo el hombre puede venir a salvación. Ambas, yo digo, ¿verdad? Bueno, otros también dicen, ¿verdad?, que es el evangelio ilustrado, ¿sí? Y así como las fiestas, ceremonias y rituales le fueron dados al pueblo de Israel, todos ellos tenían un propósito, que eran profecías en forma de ceremonias, en forma de rituales que apuntaban a la venida del Señor Jesucristo y lo que Él iba a hacer, ¿sí? Y muchos solamente lo hacían como robots, ¿no? Agarraban sus animalitos y los llevaban a sacrificar y participaban de las fiestas, de las ceremonias religiosamente, pero sin entender el significado de cada una de esas actividades. Pues en la iglesia también tenemos esas ordenanzas para que conozcamos el significado detrás y podamos usarlas para alcanzar a otros, a los perdidos. Así que la cena del Señor, pues en la cena del Señor nos muestra el Evangelio, lo que dice Pablo aquí, que debemos de ir anunciando ¿qué? La muerte de Jesucristo. Como hablábamos esta mañana, el mensaje del Evangelio es la muerte de Jesucristo, la explicación de por qué Jesucristo murió. Y cuando hablamos de por qué Jesucristo murió, pues tenemos que hablar por qué vino al mundo y por qué murió, por el pecado, y qué es el pecado y todo lo que tiene que ver con eso, ¿sí? Ahí se encierra todo el mensaje del Evangelio en su muerte. Y esto es lo que debemos de anunciar todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Como hablábamos en el estudio de Corintios, todos nosotros tenemos una profesión. Todos fuimos enrolados en una carrera, ¿sí? ¿Y cuál es esa carrera? ¿Sí? Todos entramos por así decirlo, a un maratón, a una carrera. Nuestra carrera o también vocación es anunciar el Evangelio, ¿sí? Todas las demás cosas las vamos a hacer allá, mucho mejor de la que lo hacemos aquí. Aquí podemos decir, bueno, vamos a adorar a Dios, vamos a darle alabanza, adoración a Dios, pero realmente no podemos alabar y adorar a Dios de la manera que Él se merece ahorita, porque el pecado todavía está en nosotros y Él se merece una alabanza y una adoración pura, sin mancha ni arruga, y esa, por más que tratemos de hacerla ahorita, no la vamos a poder hacer. Servirle a Dios tampoco vamos a poderle servirle de la manera que Él se merece ser servido, ¿sí? Pero lo que sí podemos hacer mientras estemos aquí en la tierra es predicar el Evangelio, porque no depende de nosotros, no depende del poder de nosotros, depende del poder de la palabra de Dios. Y simplemente somos ¿qué? Mensajeros. Simplemente somos meseros, ¿sí? Un mesero, ¿qué hace? Agarra la comida,
No tiene nada que ver con la comida, ¿verdad? No la preparó, no la hizo, nomás la toma y la lleva a la mesa. Eso es lo que somos nosotros, meseros. Llevamos el evangelio a aquellas personas, ¿sí? Y se lo damos. Nosotros no intervenimos nada ahí. Eso sí podemos hacer. Y eso es lo que no vamos a poder hacer allá. Sí, porque allá no vamos a poder hacer, no vamos a poder predicar, bueno, no vamos a predicar el evangelio porque ya todos van a ser salvos allá. Allá sí vamos a poder hacer todo lo que aquí queremos hacer y no podemos hacer perfectamente. ¿Sí? Así que esa es nuestra carrera. Y es necesario que conozcamos precisamente cuál es el mensaje del evangelio. Así que cuando celebramos la cena del Señor, cuando tomamos el pan representa el cuerpo de Cristo, ¿sí? Pero también representa el hecho de que Dios se hizo carne en Jesucristo. El pan representa también la encarnación, no la reencarnación, la encarnación de Jesucristo, ¿ok? Así que cuando comemos del pan, lo que estamos diciendo es, yo creo que Jesucristo es Dios. Y si afirmamos esa verdad, creemos esa verdad, lo demostramos comiendo el pan. Porque si hay algo en lo que no confiamos, es en la comida. Si no tenemos confianza de algo que es bueno para nosotros, no nos lo comemos. Lo podemos probar, pero no nos lo comemos. Pero en este caso, si estamos completamente seguros de que Jesucristo es Dios, nos comemos el pan, ¿sí? Y el vino representa el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, ¿sí? Y siendo el único medio de salvación, si creemos que el sacrificio de Jesús en la cruz es el único medio, que no hay otro, que no es la muerte de Jesús en la cruz más, sino solamente, si creemos esa verdad, nos tomamos el vino, ¿verdad? Que representa precisamente la muerte de Jesús en la cruz. ¿Por qué? Porque creemos. Y para salvación necesitamos creer que Jesucristo es Dios. Que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz es el único medio por el cual nuestros pecados fueron perdonados y borrados. No solamente los pasados, sino los presentes y los futuros. ¿Ok? Y luego la resurrección. La resurrección muestra que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz fue aceptado. Que Jesucristo realmente venció la muerte. Imagínense si Jesucristo no resucitó, como dice Pablo en 1 Corintios 15. Si Jesús no resucitó, pues en vano estamos aquí. ¿Sí? Pero no estamos en vano aquí porque Jesús sí resucitó. Jesús no está en la tumba, su tumba está vacía. Y porque Él resucitó, tenemos la esperanza de que un día vamos a resucitar juntamente con Él. Amén. Y que Él venció la muerte, que la muerte no lo pudo vencer porque no se halló pecado en Él. O sea que fue la ofrenda perfecta, el cordero perfecto, sin mancha y arruga. Por lo tanto, la muerte no lo pudo retener y por lo tanto la muerte no nos va a detener cuando Él venga en su gloria y nos resucite. Amén. Así que ese es el significado detrás de la cena del Señor. Y un día vamos a celebrar la cena con Él. Amén. Cuando la iglesia, que es la novia de Cristo, y Jesucristo se unen en las bodas ¿de qué? Del Cordero. Y entonces vamos a celebrar la mesa del Señor en las alturas. Amén. Bueno, pues vamos a ponernos de pie, vamos a pasar. Además es tiempo de meditar, de reflexionar, un tiempo de confesar nuestros pecados. Amén. Todos nuestros pecados ya fueron perdonados, pero mientras estemos aquí en esta tierra vamos a continuar pecando. Y el que diga que no peca, ¿hace mentiroso a quién?
a Dios. Así que vamos a orar. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por el pan que representa tu cuerpo encarnado, Señor.